Hola, hola, Dios me los bendiga, Dios me los bendiga. Hoy es día sábado, gloria a Dios, ¿verdad? Por ello, estamos no donde estamos acostumbrados a hacer los videos, así que vamos a trabajar con lo que es las posibilidades que tenemos aquí, ¿verdad? Pero doy gloria a Dios porque Él es fiel, Él es bueno y este mensaje del día de hoy es para hablar de su amor, para glorificar su nombre, porque Él no nos deja. Es importante ver cuando Dios te lleva de su mano y te da la victoria y hace cosas increíbles, ¿verdad? Incapaz de creer para la mente humana, pero para Él son cosas pequeñas. Dice que no hay nada imposible para el Señor, ¿verdad? Y el día de hoy te voy a hablar de un tema por la cual muchas personas no ven lo que Dios quiere hacer en sus vidas, lo que Dios está tratando de hablarles, lo que Dios está haciendo en sus familias, lo que Dios está tratando de obrar, ¿verdad? Y es que muchas veces nosotros condicionamos la fe. Si no vemos que el milagro sucede de la manera que nosotros estamos esperando, pues pensamos que no es milagro. O si estamos esperando de una forma que Dios actúe, si Dios no actúa de esa forma como nosotros otra vez dije, estamos esperando o como nosotros tenemos pensado o imaginamos que podría ser que Dios se manifestara, pues decimos que no es de Dios, o tal vez decimos que aún no sucede el milagro que estamos esperando. Entonces vamos a hablar de qué, Carol. El título de hoy lo titularé La fe acondicionada no funciona, acondicionada como nosotros lo queremos, ¿verdad? Yo quiero que antes que comencemos a profundidad entiendas que Dios es soberano, Dios trabaja como a Él le place, como a Él le plazca, ¿verdad? No tiene un formulario que seguir, no tiene una agenda que seguir, no tiene un tiempo. Dios es perfecto en sus caminos, Él nunca llega tarde. Yo quiero que también entiendas, dices tú, no, pero hace mucho tiempo que estoy esperando esto y pido por esto. Dios nunca llega a tiempo, Dios siempre llega justo a tiempo. Y entonces dijimos, el título de hoy es La fe acondicionada no funciona. La fe acondicionada no funciona. Esa de que nosotros decimos, es que yo espero que mi milagro suceda de esta forma. Dios no trabaja así. A Dios no le podemos decir, Señor, trabaja así, Señor, haz las cosas de esta forma. No funciona así. Entonces tenemos que entender que Dios muchas veces quiere obrar, pero tú no recibes porque no entiendes la manera que Dios está obrando, ¿verdad? Esperas, en pocas palabras, fuegos artificiales, o que la gente se caiga al suelo, ¿verdad? O que te pase algo fuerte y la manifestación del Espíritu Santo. Necesitas ver todo eso para poder creer, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras te vengo a decir que eso es contrario a lo que la fe en Dios es, ¿no? Dios es soberano, como lo dije, y Él obra como le place, de diferentes y diversas maneras, no necesariamente como nosotros lo queremos ver, ¿verdad? En muchas partes de la Biblia suceden milagros. Por ejemplo, Jesús en una de esas sana a un ciego. Y como Jesús lo hace es usando saliva, su propia saliva, la escupe en el suelo y mueve lo que es la tierra y después la coloca en los ojos del ciego. ¿Y dónde está eso, Carol? Bueno, dice Juan 9:1 al 41, es ahí donde está, es Juan 9:1 al 41, ¿verdad? Y dirías tú, ¿por qué? ¿Cómo así que este ciego recobraría la vista con saliva y tierra en los tiempos de Jesús? ¿Por qué Jesús no simplemente le tocó los ojos? Yo lo veo como una clara muestra de que el Señor obra como le place, porque podría simplemente tocarle, ¿no? Decirle, tocarle sus ojos o decirle, eres sano, devuélvete la vista o vuelve a ver. Pero ¿por qué el Señor escupe al suelo y después agarra tierra y se lo coloca? Tal vez era para convencer a aquellos incrédulos, ¿verdad? Aquellos que no creían en Jesús o esperaban manifestaciones grandes, que Dios sencillamente hace lo que Él le place, ¿no? Hacer. Entonces dijimos que esta historia, ¿verdad?, de Jesús sanando a un ciego de nacimiento era en Juan 9:1 al 41. 9:1 al 41. Dice el 6, para decir más o menos. Dice Juan 9, verso 6. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo todo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego
y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé. Y entonces fue y se lavó, y cuando regresó ya el ciego veía, ¿verdad? O quién diría, ¿cómo Jesús resucita a Lázaro después de 4 días? ¿Por qué el Señor se espera tantos días para resucitar a Lázaro? ¿Por qué el cuerpo de Lázaro tenía que heder para que el Señor manifestara su poder? ¿Dónde encontramos esto? Esto lo encontramos en Juan 11, 38, 4, ¿verdad? Y es que Lázaro ya tenía 4 días de muerto. ¿Por qué el Señor no lo resucita a los 2 días? ¿Por qué no lo resucita inmediatamente que él muere? ¿Por qué mejor aún el Señor no obra el milagro y no deja que Lázaro muera y lo cura antes de morir? ¿Por qué el Señor se espera que muera y esperar 4 días? ¿A quién lo entiende? ¿No? Solo el Señor. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar esto, verdad? Dice Marcos 5:35, habla de la hija de Jairo. Esta niña era la hija de un principal, ¿verdad? De una sinagoga. Y dice que Jesús va y visita a Jairo para resucitar a su hija. Pero antes de resucitar a Jairo es increíble lo que pasa, y es que Jesús le dice a toda la gente que está en ese lugar que tienen que salir del cuarto, no les permite estar ahí. ¿Por qué el Señor prefiere hacer este milagro a solas, sin testigos? Él se podía, ¿verdad?, glorificar y decir, esto lo hice yo, pero ¿por qué es necesario que las personas salieran de la habitación para que el Señor obrara ese milagro? Yo lo veo simple, y es que tal vez la carencia de fe en estas personas que estaban adentro no glorificaban a Dios, y Él no iba a hacer un milagro delante de alguien que no le podía creer. Es necesario que el que cree en Jesús crea que le haya, ¿no? Así dice la palabra de Dios, que hay Jesús que puede sanar, que puede hacer milagros. Donde encontramos esto es en Marcos 5, 35 al 43, ¿verdad? Dice el 38, para hablar un poquito de esa historia. Dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Es Jesús llegando a la casa del principal. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme, dijo Jesús. Y se burlaban de él, ¿verdad? Es curioso saber que una de las causas por que el Señor los saca de esa habitación es porque se burlaban de él. O sea, no creían que Jesús podría hablar en estos términos, que la niña no estaba muerta, sino que dormía. Se burlaban de él. Dice, 40, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, o sea, los tiró para afuera, los dijo, váyanse de aquí. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, o sea, los discípulos, ¿verdad? Creo que a 1 o 2, 3 discípulos que estaban con él. Y entró y donde estaba la niña. Y eso es todo lo que hubieran esperado, creo. Y la niña resucita, ¿no? La niña resucita porque el Señor le dice, levántate, ¿no? Niña, te estás durmiendo. Entonces tengo una mejor noticia para ti. En muchas ocasiones tu milagro ya fue hecho, pero lo ignoraste. Lo ignoraste porque no fue así con esa bomba y con todo ese escándalo y con todo. No caíste al suelo, no hubo el bautismo del Espíritu Santo, no vino Jesús y te tocó, no hubo imposición de manos. Tú pediste, pero como no ha llegado el milagro como tú lo querías, o no has visto el milagro como tú lo desearías, piensas que no está el milagro, pero el milagro ya fue hecho por el Señor, ¿verdad? A Naamán, este hombre que era un general del ejército de Siria, habla la Biblia que el profeta Eliseo le da, ¿verdad?, una orden de que él se vaya a zambuir a un río, al río Jordán creo que es, y que cuando lo haga 7 veces, él quedará limpio de la lepra que lo acosaba o que lo tenía apresado. Tú sabes que este hombre, por lo que Eliseo, el profeta Eliseo le dice, ¿verdad?, que va y se zambulla en el agua, le pareció tan absurdo que él no va. Él no quería ir y se resiste. Y dice, ¿cómo voy a aceptar un milagro de este hombre que ni fue ni salió a saludarme? Entonces, ¿qué sucede? Que este hombre no se quiere zambullir y está a punto, así cerca de perder su milagro. Mira lo que sucede. Esto es en Segunda de Reyes 5, capítulo 5, de 1 al 15, ¿verdad? Te lo voy a leer aquí, ¿verdad? Porque ya lo tengo apartado. Dice, Naamán, es Eliseo, se llama Eliseo y Naamán. Esto es
En 2 de Reyes 5, 1 al 15 dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, dice, y lo tenía en alta estima. O sea, este hombre era un soldado del ejército de Siria. O sea, estamos hablando que era un enemigo contrario a Israel. O sea, estamos hablando de Siria, ¿no? Enemigo apérrimo de Israel en ese tiempo y aún ahora, ¿no? Entonces dicen, era varón grande delante del señor, de su señor, o sea, del rey de Siria, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva la tierra de Israel a una muchacha, dice, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta le dijo a su señor, si rogase mi señor al profeta que está en Siria, que está en Samaria, él los sanará de su lepra. ¿A quién se refería ella? Se refería a Eliseo, que estaba donde en Samaria, ¿verdad? En Samaria, una parte cercana, o si no es en Israel. Entonces dice, esta le dijo a su señora, o sea, a la mujer de Naamán, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él los sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. O sea, estamos hablando de que el rey de Siria le está enviando cartas al rey de Israel con una orden precisa o con una solicitud precisa. O sea, el enemigo de Siria, de Israel, le está mandando una solicitud al rey de Israel en ese entonces, ¿verdad? Porque está enviando a Naamán para que éste sea curado en la tierra de Israel. Entonces le dijo, rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, o sea, se enfureció, se enojó, se colericó y empezó a rasgar sus vestiduras. Y dice, luego que el rey de Israel leyó estas cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. O sea, que el rey de Israel pensaba que este rey de Siria lo que quería era provocarlo a ira, ¿no? Para entrar en guerra con él. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Ven ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo, ve, escucha lo que dice, o sea, vino Naamán ahora al profeta Eliseo, él va hacia el profeta Eliseo, se paró a las puertas de la casa de Eliseo, o sea, justamente al frente de la casa de Eliseo, y entonces Eliseo le envió un mensaje, le mandó un mensajero, ¿verdad? Diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Yo quiero que tú entiendas que este hombre, Naamán, era un general del ejército de Siria, si no es por decir el más alto general, ¿verdad? Del ejército de Siria, quien su rey le tenía en gran estima. O sea, lo que tú te estoy diciendo con esto es que te lo imagines. Imagino que este hombre era un poco soberbio porque tenía fama, ¿verdad? Era un general, un poco vanidoso, un poco lleno de ego. ¿Y qué sucedía? Ahora venía, se paraba a la puerta del profeta Eliseo en no su tierra, no en Siria, sino en Israel, y lo que le manda es una orden con un mensaje con un mensajero, no viene hacia él, no viene y lo atiende, no viene y lo hace sentir bienvenido, sino que le manda un mensaje con alguien más y le dice, ve y sumérgete en el río Jordán 7 veces y tu lepra será sanada. O sea, yo me imagino que para aquel hombre, según la Biblia lo dice también, fue un insulto, no lo recibió, le da órdenes, le dice lo que tiene que hacer, se siente ignorado. Este hombre es un alto ejecutivo, ¿verdad? Lo sería ahora en estos tiempos, o sea, un general. ¿Y cómo es así que alguien tan insignificante del lado contrario para él, ¿no? Le manda una orden y le dice, ve
y sumérgete en el río 7 veces. ¿Qué mensaje es este? O sea, ¿qué dirección o qué receta es esta? ¿Cómo que lavarse, meterse en el río 7 veces? ¿Cómo que meterse 7 veces? Pero esto no es lo que Naamán está esperando. Él no espera que su milagro de lepra va a ser así. Él espera que Jesús o Jehová, el Dios de Israel, baje, ¿no? Y lo sane. Pero ¿cómo así que lo mandan a meterse 7 veces a un río? Al río de su rival. Era algo en contra de su creencia, era algo en contra de sus principios, era algo en contra de lo que él creía cómo iba a ser su milagro, ¿ves? Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Esto era lo que Naamán esperaba. Él esperaba que el profeta de Dios, el profeta de Jehová, saliera, ¿verdad? Se pusiera en pie y invocara, gritara al cielo el nombre de Jehová, y su Dios alzara su mano y tocara el lugar donde él estaba, o lo tocara a él, para que sanara la lepra. Abana y Far, ríos de Damasco, no son mejores, dijo él, que todas las aguas de Israel. Entonces, en pocas palabras, él también está menospreciando el río de Israel. Dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco en Siria, no son mejores que todas estas aguas de Israel. Si me lavara en ellos, ¿no sería también limpio? ¿No sería mejor que me bañara en mi propio río, allá en mi propia tierra? ¿Por qué donde este profeta me dice? ¿Por qué, no? Y se volvió y se fue enojado. Quiero que entiendas que aquí Naamán está así de cerca de perder el milagro, de ser sanado de la lepra. ¿Qué era la lepra? Pues era una rasquiña, era llagas por todo su cuerpo, eran también menospreciados y eran un poco vistos así de lejos porque sabían que si se acercaban a ellos se podrían contaminar, se podían contagiar de esta lepra, ¿no? Entonces, este hombre prefiere no creer a ser curado, prefiere no llevar a la orden y la dirección de este profeta de Dios, que le dice: sumérgete en el río 7 veces, a mejor decir: prefiero y me voy sin mi milagro, regreso a mi tierra, vine a perder mi tiempo. ¿Cuántas veces tú has estado así de cerca de obtener tu milagro, pero dices: no es la manera que yo quiero, Dios no está obrando así, Dios mandó este mensajero, Dios me habló a través de esto, pero no es aún así, el milagro todavía no ocurre. El milagro yo lo espero de diferente manera, así como Naamán esperaba su milagro, que Dios bajara, ¿no? Que el profeta clamara al cielo y Dios tocara a este hombre, ¿no? Entonces dice: si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió, o sea, recapacitó. Este hombre recapacitó, ya que sus criados estaban ahí y le dijeron: mira qué bonito que estos hombres supieron ver el milagro. Su general, su jefe no lo pudo ver, su amo no lo pudo ver, pero ellos pudieron ver el milagro que venía. Y vieron cómo Dios estaba actuando, qué es lo que Dios quería hacer en Naamán. Y le dicen: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciendo: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cómo quedó? Quedó limpio. ¿De qué? De la lepra. Y volvió al varón de Dios, o sea, él volvió a Eliseo, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que me recibas con algún presente de tu siervo. Entonces la historia que hemos leído es Eliseo en Naamán, el milagro que Dios hace en la vida de Naamán a través de su siervo o profeta Eliseo. Yo esta tarde fui tocada por este mensaje, y es que muchas veces estamos esperando que Dios actúe de la manera que nosotros queremos, de la manera que nosotros nos imaginamos, y tomamos en pequeño aquellas cosas que Dios está obrando a su pausa, a su tiempo, a su manera. No nos pase como Naamán, ¿no? Que si él no hubiera tenido estos siervos de él, o estos empleados, o criados, como tú le quieras poner, para decirle:
que era la palabra de Dios que venía a través de ese siervo, que hiciera lo que él le estaba pidiendo, que se sumergiera, que no iba a perder nada más que obtener un milagro, ¿verdad? Si él no hubiera tenido estos hombres, él hubiera perdido su milagro por falta de fe, por incredulidad, por querer esperar que su milagro sucedería de una manera cuando no iba a ser de esa manera, por orgullo, por ego, porque cómo es que el varón de Dios no había salido a recibirlo, si él había venido desde Siria a visitarlo y cómo este hombre le había mandado un mensaje. O sea, iba enojado, iba molesto este hombre. Hoy yo te invito a que le creas a Dios, no como tú crees que Él va a actuar en tu vida o en los tuyos, sino como Dios quiere actuar en ti. Déjalo que Él sea Dios en tu vida. No le pongas reglamentos, no acomodes su palabra, no quieras enfrascarlo en esta caja cuadradita. Yo siempre digo que nosotros los seres humanos tenemos a Dios en un cuadro, ¿no?, de 4 paredes o un cuadro de 4 lados, que Dios no puede actuar de esta manera o de esta manera o de esta manera. Dios no puede salirse de esos parámetros que nosotros le hemos puesto. Si lo hace de diferente manera, ese no fue Dios, ese fue otra cosa. No, Dios no actúa así. Pero ¿quiénes somos nosotros? Tenemos que recordarnos que Dios es soberano, que Dios hace como a Él le place y obra como Él gusta, no necesariamente como nosotros queremos verlo o ponerlo. Dios te bendiga, Dios te guarde, no pierdas tu milagro, sigue creyendo, espera en Jehová, que Dios lo hará como Él quiere hacerlo, ¿verdad? Como Él quiere hacerlo. Si tienes un poco de duda, solo pídele a Él: Señor, muéstrame como tú quieres hacerlo en mi vida. Creo en ti, pero de repente sé sincera con Dios o sincero con Dios. De repente dile: no veo mi milagro, puedes enseñarme cómo tú quieres obrar, quieres mostrarme cómo tú me quieres enseñar. Tal vez ese milagro que tú estás pidiendo es parte de tu proceso y Dios está trabajando de mil formas. Es solo discernimiento, sabiduría y esperar en el Señor y tener mucha fe, ¿verdad? Que la fe no mengue en esos tiempos difíciles. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te veo el miércoles, hoy es día sábado, dijimos, ¿verdad? Que Dios te bendiga. No dejes perder tu milagro porque no está según tú lo has planeado, no está sucediendo según tú lo estabas esperando. Deja que Dios trabaje como Él quiere o como Él quiera, ¿verdad? Dios es Dios. Por eso les dijo al pueblo de Israel y le dijo Moisés: ¿quién les diré que eres? Le dijo Jehová: diles que soy el gran yo soy. ¿Por qué no se puso nombre? Porque Él se llama como Él quiere llamarse. Él actúa como Él quiere actuar. Nosotros solo somos sus criaturas, su creación. Dejémoslo a Él ser Dios. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y lo veo el día miércoles. Hasta luego.